Amanecemos con 6 casos de coronavirus en los hospitales del país. Hemos sido ya trasladados todos a Villanueva. 신규로 확진된 확진자는 La provincia de Wuhan está dejando de ser la zona cero de la pandemia. Colas de más de 40 minutos. Supermercados han vivido hoy una avalancha de gente que se ha lanzado a comprar productos de primera necesidad. Todos coinciden que compran comida para unos 15 días. Amén. Estamos en un tiempo en el que el mundo está con el grito en el cielo, como dice el dicho, y nuestro país no es la excepción. A causa de esta enfermedad, el COVID-19 o coronavirus, como se le puede llamar, todos hacen comentarios, desde los niños hasta los ancianos. Es una situación difícil ver, hermanos, toda la situación que está sucediendo en nuestro país, Guatemala. Amén. La falta de productos, el cierre de negocios, la falta de transporte público, etcétera. Estamos viendo cómo los precios han incrementado al borde de que una tortilla llegue a costar 50 centavos, amén, hermano. Una tortilla, 50, 75 centavos en algunos lugares. Un cartón de huevos entre 40 y 45 hasta 50 quetzales un cartón de huevos. El quintal de maíz que subió también hasta 350, 400 el quintal. Bueno, una serie de situaciones que están sucediendo. Y usted dirá, hermano, ¿y qué relación tiene la Biblia con lo que está aconteciendo? Pues nos podemos dar cuenta, hermanos amados, que la palabra de Dios nos habla acerca de las pestes, las enfermedades, todo lo que ha venido aconteciendo desde mucho tiempo atrás, antes de Cristo. Han venido las enfermedades, las pestes. Y aunque los científicos quieran darle una interpretación a los acontecimientos, pues el hombre nunca va a poder a la gran sabiduría de Dios y a lo que Dios hace. Amén. El ateo pues no puede entender lo que Dios hace, porque no cree que Dios existe. Pero Dios, hermano, en su existencia también ha ayudado. Amén, hermanos. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que Él hace la llaga y Él también la cura. Así que en los últimos tiempos estamos viendo gran pecado en el mundo, como nunca antes se había visto en el planeta Tierra. Gran pecado en el mundo. La Biblia dice que en tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, todo fue destruido por causa del pecado. Sodoma y Gomorra fue quemado por causa del pecado. Amén. La tierra se abrió en los tiempos de Moisés y tragó a gran cantidad de gente por causa del pecado. Y así han pasado los años, por la rebeldía, por el pecado, porque el hombre siempre ha querido enfrentar a Dios, ser más que Dios, porque como tiene el poder terrenal, entonces ha querido ser como Dios o más que Dios. Y entonces ahí está el problema, cuando el hombre quiere enfrentar a Dios. Hace poco, a través de las redes sociales y en las noticias, hermanos amados, se han visto cómo es que el hombre y la mujer le lleva la contraria a Dios. Me llamaba mucho la atención donde había un culto en un parque, un culto evangelístico, y de pronto entran mujeres enseñando sus pechos, desnudos, cubiertas de la cara, amén, y interrumpen aquel culto evangelístico en un parque.
Amén. Hombres vestidos de mujeres, semidesnudos en las calles. Mucha gente queriendo que se legalice los matrimonios entre el mismo sexo, los abortos y tantas cosas, hermano, que están sucediendo en el mundo. O sea, el pecado ha llegado muy, pero muy desagradable ante la presencia de Dios. Pero este solamente es un escarmiento para el mundo, porque Mateo 24 nos habla que solamente son principios de dolores, pero aún no es el fin. Si una enfermedad, si un virus es capaz de poner al mundo entero, hermano, con el grito en el cielo, un virus, ¿puede usted imaginar las 10 plagas que llegó al pueblo de Israel por no querer obedecer a Dios? No era un virus, eran 10 plagas que llegaron. Amén, que afectó terriblemente al pueblo de Egipto, mejor dicho. Aquellas 10 plagas que llegaron al pueblo de Egipto en el tiempo del siervo Moisés. Fueron 10 plagas que afectó tremendamente al pueblo de Egipto, mas no al pueblo de Israel. El pueblo de Egipto, un símbolo del mundo, fue afectado hasta la muerte. Pero Dios siempre guardó a su pueblo. El pueblo de Israel no tenía luz solar por un tiempo, mas Dios guardaba a su pueblo. El pueblo de Israel no tuvo agua potable, no tuvo agua limpia por un tiempo, porque las aguas se convirtieron en sangre, mas Dios siempre tenía agua para su pueblo. Las bestias, el ganado y los animalitos murieron en el pueblo de Egipto, mas Dios guardó a los animales de los hebreos. Y una serie, hermano, de epidemias, una serie de enfermedades que llegó al pueblo de Egipto. ¿Pero por qué? Por no querer obedecer a Dios. Y hoy estamos, hermano amado, con una situación en nuestro país. Ya no son películas de Hollywood, ya no son películas donde uno mira aquellas pandemias o virus mortales que atacan la vida de los hombres, mujeres, niños y ancianos, sino que ahora, hermanos amados, en nuestro país Guatemala se está viviendo ese caos. Dentro de unos momentos voy a mostrarle unas imágenes de las noticias actuales que están surgiendo. Así que, hermanos amados, es una situación difícil la que se está viviendo. Las iglesias cerradas, no se pueden más de 100 personas, amén, en un lugar, y se cancelaron actividades, los cultos, las campañas, los agradecimientos. O sea, todo está previsto por Dios. La Biblia dice que al suelo no se cae un pajarillo si no es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios lo permitió, amados hermanos, Dios sabe por qué. Una de las cosas que ha venido es por el pecado, pero Dios siempre va a guardar a su pueblo. Amén. Si en aquel tiempo ni el espíritu de muerte, hermano, la muerte que azotó a los primogénitos en Egipto, no tocó al pueblo de Israel. Dios siempre ha guardado a su pueblo. Nosotros no somos israelitas de nación, pero sí somos hermanos e hijos de Dios, lavados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos hermanos en Cristo Jesús y miembros de un solo pueblo de Dios, aunque no seamos israelitas. Amén. Pero Dios guardará a su amado pueblo. Entonces, ¿qué debe de hacer el Hijo de Dios ante esta situación que estamos viviendo? Hermanos, encontrar paz en el Señor a través de la oración. Amén. Encontrar respuestas en la Biblia a tantas preguntas que hoy el hombre hace. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará?
hermanos amados, solo son principios de dolores que vienen a afectar, por supuesto, a todos. Amén. Pero el Hijo de Dios siempre se mantiene creyendo en el Señor y en su palabra. Amén. Muchos nos preguntamos y decimos qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con esto. Me preocupa la salud de mi familia, me preocupa la salud, etcétera. Todo es una preocupación. Pero el Señor dice que todas nuestras ansiedades las pongamos en Él, que Él nos ayudará. Guatemala ha sido bendecido grandemente. Es una de las naciones más bendecidas en evangelio en todo el mundo. Hay muchas naciones que han sido bendecidas por Dios. Amén. Pero Guatemala está en la lista de Dios. En 1948, cuando nadie daba su apoyo al Estado de Israel para que fuera un país independiente, Guatemala fue uno de los países que dio su voto a favor del pueblo de Israel en 1948, juntamente con Estados Unidos y otros países más. Entonces, hermanos amados, cuando Guatemala, como nación, como país, decide darle la bendición al pueblo de Israel con su voto a favor del pueblo de Israel, entonces Dios cumple su palabra que dice: al que te maldiga, lo maldeciré, y al que te bendiga, lo bendeciré. En 1948, cuando el pueblo de Israel no lograba ser un país, no estaba aprobado como un país en las Naciones Unidas, hermano amado, entonces viene Guatemala y apoya a Israel. Y cuando Guatemala apoya a Israel, Guatemala es bendecido grandemente, una explosión en palabra, en evangelio, y por eso es que Guatemala tiene bastante evangelio. Pero reconocemos, hermanos amados, de que el pueblo que antes había estado creyendo en un Dios vivo, en un Dios de poder, también se alejó, porque todo esto tiene que ver. Porque hay mucho pueblo, hermanito amado, que Dios les dio la bendición de ser llamados hijos de Dios. Como dice Isaías: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Entonces, hermanos, la apostasía que ha sucedido dentro del pueblo cristiano tiene mucho que ver, por la llegada de esta epidemia que hoy día está surgiendo. Hermanos amados, ¿dónde están aquellos grandes apóstoles o profetas o gente que se hace llamar? Hermanos, ¿dónde están ahorita aquellos que hacen milagros, aquellos que salen en las televisoras, aquellos que salen en las radios? ¿Dónde están? No están. Están refugiados, están resguardados. Ahí están. Amén. Entonces, si se da cuenta, pues hermano, aquí se ve, en esta situación se ve quién es quién. Amén. Entonces, hermano, la apostasía ha traído mucha dificultad al pueblo de Dios, y también tiene que ver bastante todo esto, porque hay mucha iglesia apóstata, mucho evangelio apóstata, evangelio de las prosperidades, donde todo el mundo quería siempre seguir con su fiesta, seguir con sus cosas, tomándose la gloria a ellos mismos y olvidándose de la gloria de Dios. Y mire lo que sucedió. ¿Dónde están las palabras de los falsos profetas que el 31 de diciembre de 2019 profetizaron grandes cosas para el 2020? Aquellos falsos profetas que dijeron: vienen tiempos mejores, vienen prosperidades, vienen tantas cosas buenas que profetizaron. ¿Y por qué nadie dijo que venía el coronavirus? Porque Dios no les ha hablado. Por eso es de que hemos estado en contra, hermanito amado, de los falsos profetas que profetizan tiempos mejores, cuando la Biblia dice que los tiempos son malos. O sea, los tiempos van de mal en peor. Como cualquiera habla porque tiene boca, entonces, hermano amado, profetizan,
años de esto, años del otro, y todo tiene que ver con la prosperidad, pero no hay un llamamiento a que pongan su mirada al cielo y recapaciten qué evangelio es lo que están viviendo, qué evangelio es lo que están predicando. Porque el evangelio no es solamente, hermano amado, un mensaje, una charla, una plática, hermano amado, de 15, 10, 20 minutos y ya, solo para cubrir ese espacio. Sino que en realidad, hermanos, es predicar salvación, liberación, sanidad, poder de Dios. El apóstol Pablo identifica el verdadero evangelio como poder de Dios. Amén, hermanos. Entonces, nos damos cuenta, pues, apreciados hermanos, lo que dice la Biblia. Vamos a entrar a hablar de lo que dice la Biblia. Pero antes, quiero mostrar unas, algunos no van a poder verlas ahí, pero unas imágenes que están en mis manos, que ya en unos momentos las vamos a presentar. Se dice que China ya tiene la vacuna para el coronavirus. Ya la tiene, ya están haciendo prácticas, o sea, ya están viendo cómo la vacuna funciona, y lo están haciendo con personas enfermas del coronavirus. Entonces son noticias que para muchos trae un respiro profundo, ¿verdad? Como quien dice, ya vamos saliendo de esto. Amén. Entonces, una de las imágenes que muestran los diarios o periódicos de nuestro país, Guatemala, es que se anuncia que China ya tiene la vacuna. Esto es lo que se anuncia, que China asegura que ya tiene la vacuna, que ya desarrolló la vacuna para el coronavirus. Ahorita el mundo, eso es lo que espera, la solución de este problema. Otra de las imágenes en los diarios que han salido es que muchos son responsables a su trabajo y a su labor. Hemos visto personas que van a pie, en carros, en motocicletas, hasta en bicicletas a sus trabajos, porque definitivamente, pues hermanos, se tiene que trabajar y ganar el sustento diario. Entonces, en las paradas de buses a tempranas horas de la mañana, nos damos cuenta que muchos hermanos ya están esperando un medio de transporte, pero no lo hay tan fácilmente. Otra de las imágenes que vemos en los diarios, en las noticias, es que preparan el búnker. Se dice que afuera de las instalaciones del Hospital Roosevelt, un hospital muy popular de la ciudad de Guatemala, ya están preparando cuartos especiales para el tratamiento de personas que están o salgan infectadas, primero Dios no, de este virus que es el coronavirus, el COVID-19. Están preparando cuartos a las afueras del Hospital Roosevelt, a los cuales le llaman el búnker. Una de las cosas que vino a afectar, hermanos amados, al país de Guatemala es la economía. Más de 80,000 turistas cancelaron reservaciones en diferentes hoteles, las cuales ya se preparaban para recibir a muchos turistas, principalmente por la celebración de la que se llama Semana Santa. Y es una de las semanas más, más idólatras que pueda haber en nuestro país, Guatemala.
Entonces, hermano, nos damos cuenta que todo, pues, hermano, está de la mano, porque estos 80,000 turistas, la mayoría venían para ver las procesiones, la salida de los muñecos a las calles y muchas cosas. Casi la mayoría, dice el comunicado de prensa, que muchos de ellos venían a celebrar, y son más de 80,000 turistas que traían muchos millones en ganancias para el pueblo de Guatemala. Pero se canceló entonces los hoteles, los restaurantes y todo lo que se vive del turismo, pues también sale afectado en esto. Ahora, entre las noticias para las empresas, dice que empresas pueden pedir permisos para que puedan seguir laborando. Esto es una buena noticia para muchos trabajadores y también para empresarios, porque usted sabe que si no hay trabajo, pues no hay también entradas económicas. Amén. Entonces, se dice que sí pueden pedir permiso a las empresas y bueno, pues si ellos obtienen el permiso, las personas pueden seguir trabajando, siempre con las medidas e higiene necesaria para que los trabajadores no corran riesgos de infección. Entonces, sí pueden pedir permisos para que las empresas sigan laborando. Gloria sea el nombre de Dios. Entre otras noticias, mascarillas, alza en el maíz, aglomeración en mercados y supermercados, mascarillas, alza en el maíz, aglomeración en supermercados y en mercados. Es lo que se está viviendo, es lo que se está viendo, hermanos amados. Amén. Entonces estamos viendo, pues, amados hermanos, cómo está la situación en nuestro país, Guatemala. Estas son noticias que se ven a diario en nuestro país, Guatemala. Entonces, vemos cuántas personas hoy día ya están con sus mascarillas, y otros dijeron tan escandalosos que son, tan adelantados que son, o cosas así. Lo que pasa que, hermanos amados, muchos temen porque su salud puede salir afectada. Entonces hay personas que no se pueden quedar en casa porque no tienen la economía necesaria como para decir, bueno, yo me quedo en casa, no salgo a trabajar, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, es difícil. Voy a presentar otra imagen acá acerca de cantidad de personas que han viajado, como dije anteriormente, a pie, han viajado en bicicletas, en motocicletas. Hermanos, en esta imagen que tengo ya aquí en mis manos, pues podemos ver que no hay transporte para dirigirse al trabajo. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de la situación difícil que se está viviendo en nuestro país. Hablemos de nuestro país, es en todo el mundo, pero nuestro país, uno de los países más pobres económicamente en Centroamérica, para el mundo, pero sí muy rico en el Evangelio. Si pudiéramos poner, ahí está. Hermanos amados, entonces nos damos cuenta, hermano, de que aunque Guatemala es calificado como uno de los países más pobres en el mundo, pero es rico en evangelio, en palabra. Amén, hay bastante evangelio. Entonces nos damos cuenta, hermano, que estas son imágenes que se ven a diario en nuestro país. Se ven el miedo, el pánico, el terror, un ambiente desolado, un ambiente de nerviosismo. Amén, los niños encerrados en sus casas, sin poder disfrutar de una mañana escolar, de un recreo, de convivir con sus amiguitos en las escuelas.
Amén. Cosas que estamos viendo, apreciados hermanos, que Guatemala no había estado así. Se oía en otros países, se veía en las películas, pero si se da cuenta pues que la palabra de Dios no es un juego. Lo que Dios dice en su palabra no es un juego. Amén, hermanos. Yo escuchaba hablar a dos hombres ancianos y decían ellos: bueno, vamos rumbo al infierno, decían. Allá te espero, le decía al otro, porque de algo nos tenemos que morir. Pero el asunto es cómo está su vida con Dios. Amén, porque no es solamente, hermanos amados, que solamente diga vamos rumbo al infierno y que allá te espero, le dice al otro amigo, ¿verdad? No es un juego ni es un chiste como hoy muchos están haciendo. Por ejemplo, a través de las redes sociales, muchos haciendo memes, chistes acerca del coronavirus, y lo comparten y hacen los memes y todo esto sin ponerse a pensar del gran sufrimiento que puede estar teniendo una persona que está infectada con ese virus. Amén. No podemos hacer chistes, no podemos, hermano amado, hacer memes sin estar viviendo el miedo, el terror, la situación que otros están viviendo. Amén. ¿Por qué? Porque hasta ahorita que tembló Guatemala, hermanos, con esta enfermedad. Se oía que en China, se oía que en Europa, en Estados Unidos, y ya cuando entró el primer caso a Guatemala, mire, hermano, si una enfermedad está causando este caos, ¿puede usted imaginarse lo que sucederá en la tribulación y en la gran tribulación? Esto es parte de la tribulación que ya se está viviendo antes de la venida del Señor Jesucristo. Mateo 24 dice: porque habrá entonces gran tribulación, como nunca antes la ha habido en el mundo, ni la habrá. Mateo 24, 21 dice que habrá gran tribulación como nunca antes. O sea que todo lo que ha pasado anteriormente no se compara a lo que viene para este mundo. Si nos damos cuenta, hermano, cómo está siendo afectado solo por este coronavirus, que es una enfermedad parecida a la gripe. El que tiene gripe, pues dice, me tomo un par de pastillitas y me curo. Un par de inyecciones y ya estoy sano. Pero el coronavirus no. ¿Puede usted imaginar, hermanito amado, eso? Lo que dice la Biblia en Mateo 24, 21. Porque entonces habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que habrá una situación difícil, hermanos amados. Esta es una de las enfermedades, de las pestes, hermano amado, que la palabra del Señor nos habla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, que levantemos nuestra mirada al cielo y nos demos cuenta que pronto el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Mateo 24, 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Escuche esto: y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el arrebatamiento. De la higuera aprended la parábola, dice: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera es el pueblo de Israel. Por eso todos los acontecimientos, hermano amado, si usted se da cuenta, es el puro cumplimiento del evangelio, de la palabra. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermano, cuando dice será predicado es porque, hermano, por ejemplo, uno de los países que es enemigo del evangelio es China. No todos, porque, por ejemplo, aquí en Guatemala existe una iglesia cristiana de chinos, una de las más grandes que hay de chinos.
Y nos hemos dado cuenta a través de reportajes y videos que han circulado a través de las redes sociales, cómo es que hay chinos, hermano amado, que reciben el precioso evangelio o hermanos, la palabra del Señor. Amén. Hay chinos que reciben la palabra de Dios. Si podemos ver este video, ahí está, hermana, es como los chinos reciben la palabra de Dios. Por eso digo, uno de los países es que China ha adorado, ha sido tan idólatra, no ha tenido misericordia ni aún de los animales. Se dice que se comen hasta los gatos, los perros, ratas, culebras, sapos, murciélagos, que se dice que de ahí puede venir el coronavirus por haber consumido la sopa de murciélago, etcétera, se dice. Pero hay hermanos en Cristo en China. Entonces, si podemos ver el video, hermana, cómo es que los chinos, me avisa cuando ya tengamos esto listo, por favor, reciben la Biblia, reciben la palabra con mucho gozo, porque hay hermanos chinos. No podemos decir todo el pueblo de China es malo, no, son naciones que también se han idolatrado, pero ahí hay un remanente escogido también. En cada nación, hermanos amados, hay un remanente escogido. Entonces, hermano amado, nos damos cuenta, pues, hermano, cómo es que dicen: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, dice: si fulano de tal sube los precios, denúncielo. Y que el cumplimiento de la Biblia. Lo denuncian. ¿Y a qué? Lo están entregando unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué es lo que está pasando? Desde que don fulanito, doña fulanita subió los precios y no quiere vender esto, no quiere vender mucho, lo aborrecen. Amén. Unos a otros se entregarán. Mire qué tremendo. Y nos damos cuenta que mientras que estamos en esta pena, otros sacan su provecho, hermanito amado. Hasta allá estábamos viendo una noticia, un video de un falso predicador que está vendiendo las botellitas de gel ungido. Imagínese usted, hermano, de este gel antibacterial ungido. O sea, ya las están vendiendo de parte de un falso profeta, ¿verdad? Gel ungido, imagínese usted. Eso es lo que se está viendo, no solamente, hermano amado, de que unos están en la pena y otros están, hermanos amados, aprovechando la situación. Entonces ahí es donde viene el aborrecimiento, estimados hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que esto será principio de dolores. Mateo 24:8, principio de dolores. ¿Cómo comenzamos el año? Con las guerras. Estados Unidos ataca a aquel país árabe, Irak. Hermanos amados, guerras. Después de esta guerra aparece el coronavirus. ¿Puede usted imaginar esta situación, hermano? Entonces, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. ¿Y qué es lo que están haciendo hoy? Que vienen muchos en el nombre de Jesús, hermano, profetizando, diciendo esto, decretando. Hermanos, hasta un falso apóstol salió decretando que tal día se desaparecía el coronavirus, tal día ya no hay coronavirus, dice. Entonces, ¿cómo estos falsos profetas se atreven, hermano, a decir cosas que Dios no ha dicho? Decretando, yo decreto que tal fecha ya no hay coronavirus. Hermano, ¿y quién es el hombre para llevarle la contraria a Dios? Mire, hermanos amados, entonces dice la palabra de Dios que habrán pestes. Mateo 24:7. ¿Qué es la peste? Enfermedades. Amén. Entonces dice que, hermano, se levantarán reino contra reino, habrán pestes, habrán hambres. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día?
que por causa de la falta de alimentos, el cierre de supermercados, el cierre de mercados de verduras, etcétera, hace falta el alimento. Por eso es de que vimos tanta aglomeración de personas y la estamos viendo en los supermercados, de que se están llevando todo y que los supermercados no venden más de 3 cosas. Si usted quiere comprar azúcar, 3 libras, usted quiere comprar frijol, 3 libras, usted quiere llevar paquetes de pastas como de fideos, etcétera, 3 nada más. Hermano, entonces esto viene ya a la restricción, o sea, usted ya no es libre de comprar lo que quiera. Entonces, hermano, pongámonos a pensar, hermano, dice la palabra que habrá tribulación entre la gente, Mateo 24:9. Tribulación es pánico, angustia, terror, amén, miedo, todo lo que se está viviendo. Entonces hay muchos, hermanos, flaquean, están tropezando, amén, gloria sea el nombre de Dios. Pero hermano amado, ay, dice, de las que estén encintas en aquellos días. ¿Qué es encinta? Estar embarazadas. Amén. ¿Por qué? Porque por la falta de alimento, por la falta de transporte, por la falta, hermano, de todos, hospitales cerrados, etcétera. ¿Qué va a hacer una mujer que esté a punto de dar a luz o que necesita llevar el cuidado de su embarazo? También está sufriendo. Mire, aquí está el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Más hay, Mateo 24:19, de las que estén embarazadas y estén criando hijos en aquellos días. Hay niños que necesitan, hermano, llevarlos a sus tratamientos, con el médico, que están enfermitos, que no pueden salir, que necesitan tomar el aire, tomar el sol, hermano, y es lo que se está cumpliendo la palabra. Amén, hermano. Orad pues, dice. Amén, orad pues. Gloria sea el nombre de Dios. Orad. Amén, gloria a Dios. Por vuestra huida. ¿A dónde se puede ir el hombre a esconder? A ningún lado. Muchos dicen, si los que tienen dinero sencillamente cierran sus empresas, sus negocios y se van a una isla de Hawái, a una isla a pasar vacaciones con su familia. Hasta el momento ni ya eso pueden hacer ahora, porque los aeropuertos están cerrados. Los que pudieron salir, salieron. Pero cuando dice Dios, orad pues por vuestra huida, no le está diciendo que usted salga corriendo, o que busque usted un refugio en las montañas, o que se vaya para otro país, o que se vaya para otro lugar. No, está hablando de que usted vea para el cielo, al santo lugar de Dios, al santo monte de Dios, y que allá usted puede encontrar su salvación en Cristo Jesús. Amén, allá en el Señor, en Dios, porque allá no puede entrar ni el millonario que quiera. Solamente, sea rico, sea pobre, mediante crea en Jesucristo y haga las cosas que Dios quiere que se hagan, va a tener entrada en el reino de los cielos. Sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea lo que sea, pero mediante tenga la esperanza puesta en Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, le digo a los ricos que no sean altivos, más bien pongan su confianza en el Señor, no en sus riquezas, porque ¿qué pueden hacer con sus riquezas ahorita? El dinero se termina, el dinero no es eterno. El que tiene dinero dice, bueno, tengo pisto, dice, me encierro en mi casa, me encierro en una mi mansión que tengo por allá en las montañas, a la orilla de la playa, me relajo, tranquilo, hay comida, tengo, pero con cada pan que se coma es un pan menos. Con cada tortilla que se coma es una tortilla menos. Con cada quetzal que se gaste es un quetzal menos. Alguien dice, me lo gasto, de ahí me recupero. Es que no sabemos el día de mañana. No sabemos qué viene. Amén. Entonces el dinero se termina.
se acaba. Amén. Y cuando ya no haya de dónde producir, no hayan proveedores, los barcos ya no vengan con mercancías, los aviones tampoco, los trenes. Entonces, hermano, por eso el apóstol Pablo dice que no hay que poner la mirada o la confianza en las riquezas. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán. Mire, estos son los falsos profetas que yo le estaba hablando. Estos profetas que cuando entró el año 2020 empezaron a profetizar. Yo profetizo, yo declaro, yo confieso, yo esto, yo el otro, que vienen tiempos buenos, 2020, el año de este, el año del otro. Santo Dios, pero mire lo que estamos atravesando. Por eso no podemos andar creyendo a esas profecías de tantos falsos profetas que se levantan diciendo esto, diciendo el otro, siempre para, hermano, hacer sentir bien al pueblo. Y porque esas falsas profecías lo que hacen es acomodar al pueblo, acomodar al mundo. Porque se supone que son profetas, ellos están diciendo la verdad. No, el Señor dice a través de Isaías: ustedes oyen cosas que yo no digo. Ustedes ven visiones, pero son sus propias imaginaciones, sus propios pensamientos. Amén. Entonces vemos pues, apreciados hermanos, ese cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Amén. Esperamos tiempos bien difíciles, pero creemos de que el Señor nos levantará. Ahorita todavía usted puede comer un pan, usted puede disfrutar de un plato de comida, pero vienen tiempos más difíciles, hermano amado. Pero el Señor dice: orad por vuestra huida. Orad por vuestra huida. Amén. Lea conmigo Mateo 24:20. Orad por vuestra huida. Amén. Orad, dice, o sea, pidamos a Dios que no, hermano, que no nos quedemos en este lugar, sino que el Señor tenga misericordia, que cambie nuestros corazones y nuestros pensamientos y nuestras actitudes, y que nos inclinemos al Dios de la gloria, a Dios, amén, al Señor Dios Todopoderoso. Dios sabe quiénes son sus escogidos. La Biblia dice que Dios enviará a sus ángeles y juntará a los escogidos de los 4 puntos cardinales en el mundo. Aquí lo dice Mateo 24:31. Él enviará de una punta hasta la otra punta del mundo. Dios juntará a sus hijos escogidos y se los llevará de esta tierra. Gloria a Dios. Dice la palabra que esta generación no se va a quedar sin castigo. No. O sea, esta es la última generación que verán los cielos tronando, que verán estrellas cayendo del cielo, es decir, bolas de fuego que caigan del cielo. Amén. Esta es la generación que mirará relámpagos en el cielo, o sea, tronando en el cielo. Ruidos. Amén. Situaciones que ya se están dando. Ruidos en el cielo. Señales en el cielo. Desde el oriente, dice, hasta el occidente. Amén. Mire qué tremendo, hermano amado. Entonces, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. ¿Cómo es cuando el sol se oscurece? Qué lindo se ve un día soleado, ¿verdad? Más que gris se ve un día cuando no hay sol. Y qué lindo se ve el cielo con las estrellas resplandecientes y la gran luna resplandeciente. Pero qué triste se ve el cielo cuando no está adornado de todas esas estrellas. Por eso dice la palabra que todo eso también desaparecerá. Santo Dios, hasta el sol, la luna y las estrellas
desaparecerán su luz sobre la faz de la tierra. Hoy día hemos visto la ciencia ha aumentado y se han visto aparatos que ya no necesitan energía eléctrica, sino que ahora es pura energía solar. Paneles solares que captan los rayos ultravioleta y se cargan con el sol, amén, y acumulan la energía. Y eso da energía para horas y horas y horas, pero cuando ya el sol no dé su resplandor, esa ciencia ya no va a servir. Ya no va a servir para nada. Amén. La Biblia nos habla de todo esto, y en el tiempo, 1500 años antes de Cristo, esta nación, por su rebeldía, por no querer obedecer a Dios, sufrió gravemente la nación de Egipto. Y como era la entrada a este programa, cuando les hablé de las 10 plagas que cayeron en el pueblo de Egipto, tiene mucha similitud con todo lo que está aconteciendo hoy día. Aguas contaminadas. ¿Y qué pasó, hermanos amados? En Egipto las aguas se contaminaron. Se oscureció en Egipto. ¿Y qué está diciendo Mateo 24? Que el sol ya no dará su resplandor, ni la luna dará su luz. Amén. Mire, hermano, en Egipto la plaga que mató a los animales. ¿Y qué estamos viendo hoy? Animales se mueren. Amén. Gloria a Dios. Todas estas pestes que entraron al pueblo de Egipto, una de las cosas que el mundo dice, que el agua se terminará pronto. Pronto. Qué bonito era ver hace unos 30, 40, 50 años atrás aquellos ríos donde se veían los peces nadar, aquellos ríos donde se veían las tortugas, se veían los animales del río, para recordarle a aquellos que son de lugares donde hay ríos, por ejemplo, la costa sur de Guatemala, las partes bajas a donde ya hay un río, un lago. Quizás usted, cuando iba con sus padres y llegaba a la casa de sus abuelos, y posiblemente a pocos minutos de la casa de sus abuelos había un lago, un río, un riachuelo, un zanjón, como le llaman allá en la costa sur. Hermano amado, y la alegría de los niños, ¿verdad? Ir al río. Nomás llegaba a la casa de los abuelos, ya al río era lo primero que llevaba en mente, ir a disfrutar de un baño del agua fresca en medio de tanto calor. Pero ahora llega usted, el río ya está contaminado. El río, hermano, ya no sirve. Todos los hermanos, los desechos cayeron al río. Ya no puede usted disfrutar de un buen caldo de marisco sin contaminación, una mojarra frita sin contaminación. O sea, es raro, hermano. Todavía hay en algunos lugares. Yo he estado predicando en partes del Petén, partes hermano, de Izabal, de la costa sur de Guatemala, y he visto, hermano, las bellezas grandes que hay todavía, pero en muchos lugares ya no. Es triste ver cuando usted llega a aquel río donde un día, cuando usted era niño, se zambullía y se tiraba y miraba y jugaba con las piedras y agarraba pescaditos. Ahora ya no, hermano. Es triste ver eso, cómo está la situación. Entonces, hermano, en
en el año 1500 antes de Cristo sucedió que Dios, hermano, se permitió que las aguas se contaminaran, volviéndose en un color rojo como de sangre. Dice que las aguas del río Nilo, que era uno de los ríos más poderosos que producían mucha riqueza para Egipto, este río fue contaminado. En Éxodo capítulo 7 y versículo 14 nos dice que ese río se convirtió en sangre. Amén. El río se convirtió en sangre. Las aguas se contaminaron. Mire, hermano. Y lógicamente, cuando ya no había agua, ¿de dónde iban a beber? Si todo dependía del río. El agua que venía del río. Ya con aguas contaminadas. Imagínense, hermano, que viniera una epidemia o una contaminación fuerte en el agua. ¿Qué sería de nosotros? ¿De dónde tomaríamos agua? ¿De dónde beberíamos agua? Mire, o sea, todo va de la mano, se está contaminando. Esto sucedió en el tiempo del pueblo de Egipto. También dice que sucedió la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice de que esta fue la segunda plaga, que eran conocidos como la plaga de los sapos o las ranas. Amén. Entonces Dios dio instrucciones a Moisés para que dijera a Aarón que estirase su vara sobre las aguas, y salieron de las aguas los sapos, las ranas. Y bueno, para ellos no era tan grave lo que estaba sucediendo hasta el momento. La falta de agua, los sapos o las ranas que salieron del río, no les parecía para ellos muy grave, como para hoy. Muchos dicen, no tengan pena, el coronavirus solo es una gripe que va a pasar, ya hay vacuna, ya todo, bueno. Pero es que esta no es la última peste, la última enfermedad. Siguen llegando más. Solo es que Dios está permitiendo un escarmiento para el mundo, para que todos aquellos que no creen se arrepientan. Y que los gobiernos, hermano, no estén restringiendo al pueblo de Dios y a la palabra de Dios en Guatemala y en el mundo. Amén. Muchos dicen, esto no es tan grave, calma. Sí, hay que mantener la calma y pensar que Dios solucionará. Pero, hermano, Dios lo que hace a través de esto, que es el cumplimiento de la palabra, es un llamado al mundo, un escarmiento. ¿Qué significa la palabra escarmiento? Corregir. Amén. Corregir, hacer entender, accionar para frenar al individuo, en este caso a las personas que están cometiendo grave error delante de Dios. Entonces Dios les da un escarmiento para que miren hacia el cielo. Pero si esto no les parece grave para ellos, fíjese que ahorita con este virus que entró a Guatemala, si usted se da cuenta, bajó el pecado delante de Dios. ¿Por qué bajó el pecado? Negocios de perdición cerrados. Amén. Gente que se pierde por las noches, encerrados. Gente que se pierde por el día, encerrados. Yo no sé si usted se había puesto a pensar eso. Se perdían, mire, encerrados. Usted pasa por allá y usted mira ahora aquella cantina, aquel centro de baile donde la gente llega a tomar, a bailar, cerrado. O sea, ahí no hay pecado ahorita, están encerrados. Pero nomás desaparezca el coronavirus, todo el mundo otra vez a cometer los mismos errores, a pecar, y como que no le hicieron caso a Dios. Es así como es el hombre.
mire cómo le llegó las plagas. Y la tercera plaga fue los piojos. Amén. Dice que Moisés dijo a Aarón, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón tu hermano que extienda su cayado y que golpee el polvo. Y cuando aquel cayado tocó el polvo, dice que ese polvo se levantó y se convirtió en piojos. Y una de las cosas que le temía al pueblo de Egipto eran los piojos. Por eso los egipcios en su mayoría usaban la cabeza sin pelo, o sea, rapados. Las mujeres usaban pelucas, los hombres rapados, porque le temían a los piojos. Ellos pero era un horror tener un piojo en su cabeza. Amén. Entonces, hermano amado, Dios les dio esa plaga que era un terror para ellos. Amén. Era un terror, ellos no podían, por eso ellos tenían su cabeza sin pelo, tanto niños, mujeres y hombres. Sean niños o niñas sin pelo. Las niñas usaban pelucas, las mujeres pelucas. ¿Por qué? Por los piojos. Porque ellos le tenían un terror a los piojos. Entonces, ¿a qué le teme el mundo hoy día? Le teme a las enfermedades, no a Dios. Entonces Dios permite. El mundo ahorita está temblando. El mundo ahorita, hermanito amado, está por una situación difícil. Amén. Pero aún así siguen adorando sus ídolos. Aún así siguen, hermano, en su necedad, como lo hizo el faraón. Si Faraón hubiera tomado buenas decisiones, el pueblo no hubiera sufrido las consecuencias. Los egipcios, ellos eran muy aseados, es decir, eran muy higiénicos. Por eso la mayoría de ellos, sus ropas eran blancas, porque ellos reflejaban su higiene. Amén. Ellos eran muy delicados. Los egipcios eran bastante delicados. Pero Dios, en la cuarta peste que les mandó, fueron las moscas. Y para que una mosca estuviera adentro de la casa de los egipcios era terrible. O sea, ellos desechaban esa clase de cosas, como los piojos, los sapos, las moscas. Entonces Dios les estaba dando donde más les dolía, pero aún así no hicieron caso. Las moscas en Éxodo capítulo 8 versículo 20 llegaron, enjambre de moscas. La plaga número 5, la peste en el ganado, Éxodo 9. La peste en el ganado, Éxodo 9. Dice que esta quinta plaga fue terrible, porque exterminó a todo el ganado de Egipto. Fueron los caballos, los burros, los camellos, las vacas, las cabras, las ovejas. Amén. Pero el ganado y los animales del pueblo de Israel, no sufrieron esa peste. ¿Por qué solo al pueblo de Egipto? Porque Dios estaba tratando con Egipto. Amén. La plaga número 6, Éxodo 9, versículo 8 en adelante, fueron las llagas, las úlceras en el cuerpo de los egipcios. Imagine usted, ellos vestían de blanco, ellos temían a los piojos, ellos temían, hermano, a las moscas, ellos eran tan delicados y aseados, y ahora resulta que tenían llagas en su cuerpo. Amén. Una enfermedad. Y aquí es donde nos centramos, en la enfermedad, porque lo que estamos viendo hoy día es la enfermedad en los humanos.
Y esta enfermedad llegó, hermano amado, como una úlcera o una cierta clase de salpullido o rash, como le puedan llamar, pero extremadamente, hermanito amado, en el cuerpo de los egipcios. Y dice que Dios le dijo a Moisés que tomasen 2 puñados de hollín del horno, el cual Moisés dispersó en el cielo en presencia del faraón, y el hollín provocó úlceras. ¿Cuál era el hollín? El hollín, perdón, era el tizne, lo que queda de la leña quemada. Entonces viene Moisés, agarra el hollín, lo sopló, entonces ¡pum!, cayeron las úlceras, las llagas en el cuerpo de los egipcios. Amén. Pero aún así ellos no hacían caso. Una de las cosas que nunca había visto el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, era una lluvia de granizos y fuego del cielo. Amén. Éxodo 9, capítulo 9 y versículo 13 en adelante dice que esta plaga fue destructiva. Fue una tormenta destructiva. Dios le dijo a Moisés que estirase su vara hacia el cielo, punto en el cual la tormenta comenzó. Era algo sobrenatural, mucho más grande que las plagas anteriores. Una lluvia de granizo acompañada de fuego. ¿Cómo es posible, hermano, que las dos se mezclaban, el granizo y el fuego? Pero para Dios no hay nada imposible. Esto dañó gravemente los cultivos, escuche esto, los huertos, personas. Esta tormenta azotó a todo Egipto, menos a la tierra de Gosén. El faraón le pidió a Moisés que eliminara esta plaga y prometió permitir a los israelitas adorar a Dios en el desierto, diciendo que este tiempo he pecado. Dios es justo, yo y mi pueblo somos malvados, como una demostración de dominio de Dios sobre Egipto, pero no lo dijo de corazón. Gloria a Dios. La plaga número 8, las langostas. Esta plaga fueron langostas. Moisés llegó al faraón y le advirtió que de la manera inminente esta plaga llegaría. Entonces los funcionarios del faraón suplicaron que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que ellos ya no querían seguir sufriendo esos efectos devastadores de todas las plagas que iba a llegar. Entonces las langostas llegaron. El viento se mantuvo hasta el día siguiente trayendo un enjambre de langostas. O sea, todas estas plagas hablan de la destrucción total. Pero aún así no lo creían tan grave. El faraón insistía en retener al pueblo de Dios. La plaga número 9, que se asocia con Mateo 24, 27, dice que todo quedó en tinieblas. Y una de las cosas que temían mucho los egipcios eran a la noche. Cuando la noche llegaba, ningún egipcio estaba allá afuera, porque ellos le temían mucho a las tinieblas, le temían mucho hermanos, a la oscuridad, porque ellos tenían en sus pensamientos que si ellos salían de noche, venía uno de sus dioses y se lo llevaba. Esa era la creencia que ellos habían tenido siempre. Entonces ellos le temían a la oscuridad, y entonces Dios trató con ellos con oscuridad. Amén. Les mandó tinieblas, y eso, hermanito amado, era terrible para ellos. La última plaga, la última que llegó, fueron las tinieblas. La penúltima, mejor dicho, antes de que llegara el espíritu de muerte.
Pero aún así, ellos nunca habían visto que nunca en su vida habían visto, hermano amado, que el día se convirtiera en noche. Y así, hermano, que Dios les advirtió. La última plaga fue lo que de verdad doblegó al faraón. Fue cuando el ángel exterminador, el ángel de la muerte por orden de Dios, Éxodo 11, del 1 en adelante, y también capítulo 12, nos habla que el ángel de la muerte llegó, y dice la palabra de Dios de que pasó sobre todo el pueblo de Egipto, mas, hermano, en el pueblo de Israel no, porque todos habían pintado los marcos de los linteles de la puerta con la sangre de un cordero. Entonces, hermano, vemos pues, hermano, que Dios permitió que llegaran plagas. Eran 10 plagas. Si una está causando estragos en todo el mundo, imagine, hermano, que fueran 10, una tras otra, una tras otra. ¿Puede usted imaginar cómo pudo haber quedado el pueblo de Egipto? ¿Puede usted imaginar cómo pudo, qué devastación hubo ahí? Y esto, cuando llegó el ángel, se llevó a todos los primogénitos, hermano, a todos. Se los llevó, o sea, murieron los primogénitos. Amén. Pero menos los hijos del pueblo de Israel. Y cuando Faraón se da cuenta, hermano amado, que el primogénito, gloria a Dios, había muerto, entonces, hermano, el Faraón cayó, se rindió, dijo: no puedo. Él se dio por vencido. Y ahí fue donde el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero más sin embargo, no hacía caso y seguía atacando, hermanos. Hasta el borde, hermano, de que llevó a todo su ejército a la misma muerte. Cuando murieron ahogados en el mar. Cuando las paredes de agua se cerraron, se cayeron. El pueblo de Israel ya había pasado, pero el ejército iba ahí también. Y ellos sí no lograron pasar. Ahí se murieron todos. Entonces fue la derrota más grande que Egipto pudo haber tenido hasta la fecha de hoy. Egipto nunca fue el mismo después. Egipto era una nación prosperada, tenían muchos esclavos, hacían unas grandes, inmensas construcciones y era poderoso. El faraón era poderoso como hombre terrenal, pero su poder nunca fue más ni siquiera al ojo del pie de Dios, porque Dios es Dios y Dios es grande. En conclusión, hermanos amados, lo que estamos viendo son cumplimientos de las Sagradas Escrituras, pero la palabra del Señor dice, hermanos, que estemos confiados en el Señor, que Él tiene control de todo, y que usted como hijo de Dios, nosotros como hijos del Señor, creamos de que Dios nos va a ayudar ante esta crisis que se está atravesando en el mundo. Creamos que Dios tiene a su pueblo resguardado, como guardó al pueblo de Israel ante las 10 plagas que cayeron en Egipto. Dios guardó al pueblo. Amén. Así que, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo grandemente y que la paz de Dios continúe en sus corazones. Sigamos orando para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a seguir adelante. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición para el pueblo del Señor. Amén.